capítulo de Ni Tan Financieros. Hoy día vamos a hablar de dinero, de pareja, de equidad, porque son temas que se tienen que conversar cuando uno decide compartir su vida con otra persona. Pero antes de partir, te tengo un muy buen dato. No dejes tus planes en pausa y puedes pedir tu crédito de consumo hoy día. Lo mejor es que es 100% online y no necesitas ser cliente. Solicítalo en internacional.cl. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Ya estamos aquí muy bien acompañada. Estoy con una mujer que admiro muchísimo, no tan solo por a lo que se dedica, sino que también cómo habla de los temas que a ella también tanto le apasionan. Ella es Fran Bravo, abogada en Equidad Puertas Adentro. ¿Cómo estás, Fran? Muy bien, gracias Romy por esta invitación, me encanta. Gracias a ti por venir y quiero preguntarte inmediatamente para que nos cuentes quién es Fran Bravo, más allá de lo que vemos en las redes sociales, en tu libro. Cuéntanos quién eres. Súper, la Fran es mamá, ante todo, tengo 2 hijos, soy abogada de profesión, también soy mediadora, lo que me ha aportado mucho en esto y tiene mucho que ver. También soy esposa y una apasionada de, la verdad, de las comunicaciones y de poder hablar de esto que me ha convocado con tanta fuerza, que tiene que ver del costo de la maternidad y divulgarlo de una manera menos doctrinaria y de una manera mucho más amena, más accesible, más pop, y acercar las herramientas del derecho a todo el mundo y democratizarlas para que todos tengan ese privilegio de haber podido pasar por la universidad, pero que en realidad no era necesario pasar por la universidad, sino que basta un poco de información para poder tener esas herramientas legales y financieras a las que yo tuve acceso. Buenísimo. ¿Sabes qué? Lo estábamos conversando fuera de micrófono, que tú te dedicas a hablar de un tema que muchas veces es invisible a los ojos, no tan solo de las mujeres, de la sociedad en general, que tiene que ver justamente con la postergación de las mujeres en lo económico, en lo laboral, un montón de temas. Pero ¿cómo fue que tú llegaste a hablar de esto? ¿Qué fue lo que gatilló en ti decir, sabes qué? Esto no tan solo quiero aprenderlo, hacerme experta en este tema, sino que además necesito divulgarlo y compartirlo con otras mujeres o con otras personas. Bien, tiene como 2 fuentes que yo creo que se juntaron en un momento bien particular. La primera fuente es decirte que yo soy abogada de familia, dedicada a temas de familia, como normalmente sabemos que conocemos a los abogados que se dedican al momento del juicio. Y yo sentía ya en tribunales que yo llegaba demasiado tarde al conflicto. ¿Qué tipo de conflictos eran los más usuales? No teníamos idea cuánto pagábamos por las necesidades de nuestros hijos y nos peleábamos por lucas. Y segundo es la cantidad de mujeres profesionales que habían dedicado mucho tiempo y horas a los cuidados y habían tenido en ese momento del divorcio un menoscabo económico tan grande que buscaban en ese espacio una compensación o una indemnización. Entonces, frente a eso yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero llegar nunca más tarde y empecé como a pensar, ¿qué podría yo ofrecerle a estos clientes para que no llegaran a esa instancia tan difícil de una separación en tribunales a tener unas herramientas preventivas? Eso fue como la primera lucecita que yo tuve. Y la segunda parte, un poco con una historia que tipo marzo del 2020, un poquito antes, febrero, por fin yo había terminado el postnatal de mi segunda hija, Elisa, y había vivido un postnatal exquisito, largo, etcétera, mi lactancia súper bien, pero ya tenía esas ganas que uno tiene después de tener guagua, como ya, que sabes que quiero tener conversaciones con adultos. La verdad que quería empezar a retomar mi profesión de abogada independiente y arrendé una oficina en el Iorio Yáñez, no sé si están familiarizadas, es un barrio precioso, ahí en el barrio Las Lilas, lleno de cafés, tenía varias colegas que trabajaban por ahí. Y como yo sabía que Elisa iba a ser mi última hija, con mi marido estábamos de acuerdo en eso, dije, qué rico, ya no voy a tener más interrupciones, de acá la abogada hacia el futuro, todo bien. Cuento corto, la verdad es que esa sensación me duró un solo mes. Llegó la pandemia, nos tuvimos que volver a encerrar, a un postnatal para mí forzado, porque yo lo único que quería era salir de la casa, tuve que volver a la casa, hacer todo el trabajo doméstico. Mi marido recién había tomado un puesto nuevo en una empresa de retail, súper exigente, tenía que salir afuera todos los días y la verdad es que me vi como de nuevo como en esa sensación de, pucha, ¿cuándo me toca a mí? Yo ya venía pasando ya por 2 hijos, etcétera, cuidándolo, y por fin pensaba que la pista estaba lista. Sin embargo,
Eso me generó una rabia súper profunda, Romy. La verdad es que llegaba mi marido de afuera, como hoy con esta pega nueva, y yo lo miraba con un rayo láser. O sea, la verdad es que decía, pucha, que yo fíjate que he estado todo el día haciendo homeschooling, tengo un hijo con trastorno sensorial, haciendo las terapias telemáticas con una hija de 1 año. Ya no quería más guerra adentro de la casa. Lo único que yo quería era salir a conectar con otras partes de mí que tenían que ver con lo profesional. Sin embargo, remontándonos años atrás, yo cuando me casé, como me casé ya siendo abogada, yo me casé en un régimen de bienes que se llama participación en los gananciales, que es una de las 2 alternativas solidarias o colaborativas, donde se entiende de que lo que vamos juntando como familia, lo que vamos sumando en patrimonio, etcétera, llegado una vez el término, el divorcio, se divide con una regla equitativa. Y sabes, Romy, que eso, pensándolo, me hizo bajar mucho la rabia, porque me hizo entender de que en este momento tan particular de la pandemia, los dos estábamos aportando con lo que más podíamos hacer a nuestro proyecto familiar. En el caso de él, traía las lucas, y en el caso mío, yo aportaba las horas de cuidado para contener a esta familia, para, bueno, muchas mamá y papá que verán este podcast se pueden acordar de lo intenso emocionalmente que fue contener esa pandemia. Claro. Y eso me hizo clic, sumado a la otra experiencia que te decía yo de tribunales, cuando yo sentía que llegaba muy tarde, y empecé a divulgar estos temas, no en redes sociales, olvídate. Yo tenía un perfil que tenía 2 fotos, una planta y no sé, una foto de mi familia, pero suerte. Y empecé a hablar de esto en lo que tenía más cerca en la pandemia, que eran los chats. Yo tengo chat de Mamá Yoga 1, Mamá Yoga 2, la mamá de la plaza, las que conocí en un lugar, las apoderadas. Me imagino que acá tú también tenés 250.000 chats. Y les hice una encuesta en Google Form y les mandé la encuesta, les preguntaba preguntas distintas, como, oye, ¿cómo ha sido a ti la llegada de la maternidad? ¿Cómo ha impactado en tu trabajo? ¿Qué régimen de bienes tienes? ¿Conversas de plata con tu pareja? ¿Has sentido rabia en algunas ocasiones? Un poco como extrapolando esas sensaciones que yo había vivido y había podido como transformar. Y Romy, estaba hablando de una encuesta por chat, o sea, de larga. 400 respuestas en menos de 24 horas. Unos textos así, unos testamentos. Gracias por hacer esta encuesta. La verdad es que nunca había hablado de este tema. Gracias por poner en palabras esta sensación. Eran verdaderos desahogos, no eran respuestas. De mujeres profesionales que habían trabajado de manera independiente, habían ganado las lucas, pero que luego de llegada a la maternidad, 5 o 6 años después de este frenesí de 2, 3 hijos, no tenían ni idea dónde estaban paradas, no sabían cuál era su identidad, no sabían por qué habían dejado de cotizar, habían dejado de tener su APB, ya no ganaban ingresos autónomos, dependían económicamente quizás de su marido o su pareja, y también con una sensación de mucha culpa, porque finalmente ellas tenían buenas familias, buenos matrimonios, papás presentes, papás amorosos, papás cuidadores. Entonces también sentían como una especie como de culpa, como estoy siendo muy interesada por querer hablar de estos temas, pero ¿por qué me produce tanta culpa si yo estoy bien? Entonces era como una contradicción que yo dije, chuta, cresta, acá hay algo grande. Y a ti, Fran, en ese momento cuando empezaste como con esta búsqueda de otras mujeres, ¿tú ya lo habías conversado con tu marido? ¿Alguna vez pusieron en palabras lo que a ti te pasaba de esta rabia, de muchas veces no entender por qué tenías rabia? Sin duda que finalmente cuando uno hace esto con tanto propósito, y un poco me imagino que es un poco también tu historia, yo hago esto porque finalmente a través de esto también voy sanando tanto. No solamente voy como trabajando día a día la relación con mi propio marido, exponiéndonos quizás a conversaciones en el año 2020 muy distintas a las que tenemos hoy día. Él también ha ido como entendiendo más, al principio con mucho miedo. Yo cuando partí con esta idea de ya más formalmente, sabes que me quiero dedicar a esto, como una beta distinta del derecho, piensa tú que los abogados en general están para el conflicto, cuando ya está todo muy escalado. Esto más preventivo o más temprano era como una cosa muy rara. Cuando se lo planteaba yo a mis compañeros, a mis colegas hombres, abogados, con mucho entusiasmo les decía, es que esta es la mano, mira todo lo que podemos hacer de manera prenupcial, ayudar a las parejas a ordenar su patrimonio, etcétera. Ellos me decían, oye, increíble, te va a ir buenísimo, pero no hables con mi señora, porfa. Y después se retractaban y decían como, no, si en mi casa está todo bien, pero en el fondo como genera mucho, es algo nuevo, entonces genera mucha resistencia. Y de hecho nos pasó que en el año 2022
yo, imagínate, 2025, ya llevo 5 años hablando de esto, pero al principio quizás ya no estaba tan segura, o tú sabes como que uno de repente está hablando de un tema más polémico, etcétera, y me publicó la revista Paula, y el titular era el siguiente: estar en pareja enriquece económicamente al hombre y empobrece a la mujer. Y en el fondo yo hablaba de la equidad puertas adentro en el reportaje de la revista Paula. Cuando la editora me mandó el reportaje, como antes de publicarlo, yo le dije, es que por ningún motivo saques ese titular. O sea, es que yo me puedo morir ahora que mi marido vea este titular, o mis papás, etcétera. Me dijo, no te preocupes, está súper bueno. Cuento corto, la noticia escaló de la revista Paula, que es como una revista de nicho chiquitita que está como al final del diario, a la noticia principal de La Tercera. Y fue la noticia más leída por 3 semanas. O sea, estaba el Mundial de Fútbol en ese momento y la Fran Bravo Cox con una foto y con este titular. Romy. O sea, yo me quería hacer un hoyito y esconder. Como que todo el mundo me decía, ¡guau, qué buena! Mira lo que choro, no sé qué. Y yo estaba muerta de miedo finalmente, porque estaba poniendo en palabras algo que había sido totalmente normalizado, totalmente invisibilizado, y además era demasiado polémico. Claro. Es que ¿sabes lo que pasa? Bueno, el dinero, yo siempre digo esto, el dinero es tan cotidiano que es imposible que no genere roces si es que no lo tratas como tal. O sea, si yo no trato el dinero como lo cotidiano que es, va a llegar un momento en que me va a traer conflicto. Y si hablamos de pareja, totalmente. De hecho, dentro de las principales causales de separación está el dinero. Así como también está la infidelidad, como está el maltrato. Entonces, o sea, así de heavy puede ser el tema si no lo conversamos. Entonces, ahí te iba a preguntar, ¿por qué crees que las parejas no hablan de este tema? ¿Y cuáles son las consecuencias de no hablarlo? Me encanta que estemos como en un podcast como de financiero ni tan financiero, porque en realidad hablar de plata nunca es hablar de plata. Como tú dices, finalmente cuando el dinero es neutro y la conversación de dinero está en todas partes. ¿Y qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de plata? Hablamos de nuestros modelos familiares, hablamos de nuestros intereses, hablamos de nuestras creencias, de nuestros traumas, de nuestras inquietudes, de nuestros temores. Entonces la conversación de dinero finalmente es una conversación súper vulnerable, porque tú te muestras tal cual eres. Donde te aprieta un poco el zapato es donde realmente te va a importar. Entonces, ¿cómo no ser pareja y hablar de este tema? Como que creo yo que es como una dimensión que la pareja se está perdiendo, se está farreando. Porque la verdad es que cuando uno tiene esta conversación sincera quitada, entiendes tanto más de tu pareja y qué ganas de tener una relación como súper conectada donde tú puedas como, no, obviamente que cada uno es un individuo, que no nos vamos a ver 100%, pero estas plumas desplegadas que nosotros tenemos que son invisibles para el otro, qué ganas de poder como ir viéndolas de a poquito para poder evitar los males entendidos. Y ahí un poco agarro toda mi raíz de mediadora, que finalmente la mediación es una técnica para hablar mejor, como comunicarse de una mejor manera, más asertivamente, porque pucha que hay males entendidos cuando tú no sinceras esta conversación. Me acuerdo de un caso que estaban a punto del divorcio, ya con terapia pareja, habían insistido todo, y ella le daba mucha rabia el aporte que él hacía a su familia de origen. En el fondo, él ganaba, los dos tenían súper buena situación y de hecho no había problema de escasez en ellos, los dos eran médicos. Sin embargo, no era un tema de plata, pero a ella le generaba mucha rabia que su marido actual priorizara la familia de origen versus la familia actual. Y ella, por ejemplo, quería viajar fuera del país y él no, porque esa plata se destinaba a ese propósito. Y antes de hablar cualquier cosa, empezamos a hablar sobre los orígenes de cada uno. Él era médico primera generación de su familia, su papá era camionero, su mamá dueña de casa, y la verdad es que venían como de un estrato, como con mucho esfuerzo. En cambio, ella venía de un nivel mucho más acomodado, entonces, donde los viajes eran parte como del ADN de esa familia. Entonces, para él, la verdad que los viajes eran un derroche en esa como mentalidad de escasez. Yo no soy psicóloga, pero la verdad es que me ha apasionado sobre entender un poco más la mente humana y lo que muchas veces nosotros decimos por detrás está repleto y es infinito, es un iceberg que está de una creencia muy de fondo. Entonces, cuando tú sinceras lo que está detrás de aquello que tú estás actuando o diciendo, hay una comprensión mucho más afiatada de lo que realmente es tu vínculo de pareja.
Claro. ¿Y desde cuándo tenemos que empezar a hablar de dinero con la pareja? Ojalá desde el pololeo, desde que se conocen, o sea, Sí, estoy de acuerdo con ¿qué te pasa a ti cuando, no sé, pues, tú esperáis que yo te pague la cuenta? ¿Por qué? Hablemos de eso. No, es que yo tenía entendido de que era más romántico que tú me pagaras la cuenta. Ok, ¿y qué significa para ti romántico? No, esto, ok, ya, pero ¿qué te pasa si yo te digo que en realidad yo tengo un presupuesto y la verdad es que esto se sale de mi presupuesto, pero yo te quiero? No sé, Claro. como que miles de conversaciones que al final pueden dar vergüenza. Y entender también lo que tú decías como el origen, ¿cachai? Porque muchas veces nos conocemos en contextos, pero no hemos ido hacia atrás en contextos distintos. Por ejemplo, estudiando medicina, cualquiera podría pensar que ambos son de buena situación económica porque están estudiando una de las carreras más caras del país, ¿cierto? Pero entender el origen también es importante, hacer esa pregunta. Una pregunta súper básica que yo siempre recomiendo es como pregúntale cómo era el tema y dinero cuando era chico, cuando era chica. ¿Qué decían sus papás? Claro. ¿Qué frases escucháis? ¿No? Que el dinero sale de los árboles, que es muy caro, etcétera, todo eso. Y a mí me pasó en particular para que te des cuenta, yo te estoy hablando ahora, o sea, yo ya habiendo leído muchos libros sobre el dinero, entendiendo que existen las creencias, los sesgos, a mí me pasaba algo muy particular, Romy. Yo he ido a muchos estos cursos de dinero, de la Caro Molina, he hecho varias de educación financiera y siempre te preguntan como cuál es tu sueldo, así como tu expectativa, tu meta ideal, ¿ya? Y yo siempre daba una cifra. El año 1 di una cifra, el año 2 el otro curso di otra cifra, el año 3 otra cifra. Me creerás que en el cuarto año yo me di cuenta que en todos los cursos yo daba una cifra 1 millón menos de lo que ganaba actualmente mi marido en ese momento. Y en el cuarto año yo ya me di cuenta de que en mí estaba operando un sesgo, que en definitiva las mujeres o las señoras o las esposas no podemos ganar más que nuestra pareja hombre. Y ahí, ¡guau! En el cuarto año dije, cacha este sesgo, el techo que me está poniendo a mí misma, porque yo le voy a preguntar a él, oye, ¿te importa? Me dice, pero ¿qué te pasa? O sea, vos dale. Pero yo misma me estaba poniendo, y porque operaba en mí este sesgo automático que entiende de que en definitiva las mujeres pertenecemos a lo privado y que esto de ganar más le saca un rol más de protector o algo que yo estaba cuidando detrás. Porque, por supuesto, yo vengo de una familia donde mamá más dueña de casa, mi papá tenía el control del dinero, en el caso de él también. Entonces, no nos damos cuenta cómo somos presos de esos sesgos y eso puede generar muchos malentendidos. Que vienen como súper inconscientes. De hecho, no es primera vez que escucho eso, de que el hombre no puede ganar menos que la mujer. De hecho, una vez escuché que si la mujer ganaba más que el hombre, te exponías a que te fuera infiel, porque ibas a afectar directamente su virilidad. Y ahí creo que tiene mucho que ver con la sociedad machista en la que hemos crecido históricamente y que hace que también el hombre, sin darse cuenta, tenga estos comportamientos medios machistas con las mujeres y viceversa. No es solamente culpa del hombre, esto o sea, más que culpa, esto es como nos criaron en sociedad finalmente. Sí. Eso te diría yo que ahí diste en el clavo de algo que me ha servido mucho para mi ejercicio profesional con mis clientes y también para mi vida personal y también con lo que trato de divulgar. Es entender de que estamos funcionando todavía en el 2025, pese a que nos han dicho de que tenemos como libertad e igualdad, todavía los sesgos de género operan con fuerza al interior de la casa y se revelan con fuerza cuando llegan los hijos, que es una de las materias que yo más abordo. ¿Qué son los sesgos de género? Son sesgos, puntos ciegos, que en definitiva son patrones culturales que hemos ido formando desde hace mucho tiempo. De hecho, en el libro, en el capítulo 3, yo hablo de las claves de por qué terminamos en esto. Y que en definitiva nos hacen operar de una cierta forma. Por ejemplo, esto de que las mujeres en el fondo no invirtamos y muchas veces seamos quienes en casa, pese a poner quizás las mismas 500.000 pesos al hogar, somos las que compramos y llenamos el refrigerador. En cambio, nuestras parejas hombres, que sí tienen acceso al crédito, que sí la empresa financiera los mira, etcétera, son los que pagan el dividendo. ¿Qué ocurre ahí? A la larga, pasan 10, 15 años, yo me llevo, si es que nos separamos, todos mis potes de yogur vacío y mi pareja termina invirtiendo. Entonces, ese es uno de los sesgos automáticos que operan. Podemos tener una relación muy equitativa, pero operan, porque en definitiva nosotros somos las que nos hacemos cargo de la administración del hogar y el otro paga los gastos grandes o importantes, ¿cachai? Claro. Ahí es súper importante tomar conciencia, hacernos conscientes de estas cosas, porque no es que nosotros nos hayamos puesto en este lugar, bueno, igual un poco sí, pero hacernos conscientes nos da la posibilidad de cambiar la historia un poco. Me encanta.
siguiendo como el hilo, tú decías, pucha, no es nuestra culpa un poco. Y eso ha hecho que esa rabia que originalmente uno puede sentir por esta normalización del desequilibrio, yo la transformé un poco en compasión. Nadie, o sea, nos pusimos en un lugar. Soy compasiva, es decir, yo sé que mi pareja no lo hace a propósito, no lo hace con dolo, como quizás de repente sobrecontrol o protección. No lo hace desde el dolo, sino que lo hace como desde la forma en que él fue instruido a hacerlo por sus modelos familiares, la cultura reinante, etc. Y eso hace que baje mucho la rabia y que tú puedas y te permita poner en un lugar de modificación. Porque ya no es alguien que me está atacando y yo me estoy defendiendo, sino que simplemente es alguien, oye, estamos en esto, que heavy lo que nos ha pasado, o dónde estamos, o cómo hemos llegado hasta acá, y ahora nos podemos hacer cargo de cómo modificarlo. Entonces, si bien a mí está bien la víctima un rato, ser la víctima, hoy sí que atroz en el lugar donde me tocó, no. Nos despeinamos, lloramos un ratito, pero en realidad te abrazo. Pero ahora que ya te abracé, que ya entendiste por qué quizás no pudiste poner límites antes, que ya entendiste por qué te daba nervio ver los estados de resultados de la tarjeta de crédito, por qué no podían hacer un presupuesto juntos, ahora es momento de ir aprendiendo. Y tal como los hombres también están entrando al mundo de lo privado, a este monopolio que tenemos las mujeres de que desde el día uno nos pasan una muñeca y sabemos cuidar, se supone, ellos también quieren entrar con fuerza a la casa. Y muchas veces nos encontramos con negativas para ellos. Mujeres que dicen, no, es que tú lo haces más lento, no, que tú lo haces muy mal. Entonces, obviamente es como que nosotras estuviésemos gateando hacia el mundo de lo público y del mundo del dinero, tratando de entender lo que es un estado de resultado, tratando de entender lo que es un CAE, tratando de entender lo que es la industria financiera en general. Y ellos también tratando de entender cómo se hace esto de los afectos, cómo se hace esto de los cuidados, sí, cómo se hace esto de que algo que yo quiero ser mejor versión que el papá que yo tuve, ser mejor, ¿cachai? Sí. Entonces estamos en un punto de inflexión súper rico. Acabo de conocer a tu esposo y estamos hablando de esto off the record. Y tenemos la suerte de tener hoy día hombres a nuestros lados que quieren participar más del monopolio esto de los cuidados, quieren ser papás más presentes, tener más tiempo de calidad con sus hijos, y nosotras por su lado queremos aportar mucho al mundo, tenemos una voz. Entonces realmente es un punto de inflexión el momento actual para un poco desdibujar la manera en que hemos operado desde siempre en base a los sesgos de género y transformarlo o inventar paradigmas nuevos que nos sean mucho más funcionales al mundo de hoy. Totalmente, aparte que yo creo que este machismo del cual las mujeres hemos sido como víctimas, como tú lo decías, ¿cierto? Hemos sido perjudicadas un poco por esto. Creo que también impacta al hombre, que también ha impactado al hombre. O sea, el hecho de, por ejemplo, que el hombre no pueda sentir porque los niños no lloran, o que no puedes estar sin trabajo, o que a ti no te competen las labores de la casa porque para eso está tu mujer. O esta frase tan común que a mí me carga, es que los hombres son básicos. No son básicos, o sea, ¿por qué le decimos eso? Eso también es parte de un maltrato que viene producto del machismo. Entonces creo que acá no se trata de competir con el otro, sí, sino que de aprender a formar equipos. Por algo somos también un complemento. Totalmente. Y bueno, como te habrás dado cuenta, a mí este tema me obsesionó. Y entendí tanto, no solo de mi relación de pareja, sino que también hacia atrás. Y al hacer este trabajo, al hacer este libro, yo se lo dedico a todo mi linaje femenino. Porque realmente es súper sanador entender desde que no era tu culpa un poco, y que te estabas parando en cimientos que venían desde hace mucho tiempo. No sé si has escuchado tú de la división sexual del trabajo o cómo en el fondo hoy día repercute cosas que pasaron hace mucho tiempo con la época industrial, pero que de todas maneras hoy día siguen teniendo huella. Y efectivamente el mercado financiero, las industrias financieras les hablan más al marketing a los hombres porque son su público. Entonces tú decís, chuta, ¿por qué me siento tan incómoda de repente por pedir un aumento de sueldo? ¿Por qué me siento tan incómoda de decir cuánto gano? ¿Por qué me siento tan incómoda yo, mujer, de hablar de plata o de poner un límite en mi trabajo? Pucha, de repente nos juzgamos porque decimos, oye, que soy cobarde, etcétera, pero cuando entendemos las claves históricas que nos han hecho llegar a este lugar, es tan compasivo con uno misma que te permite decir, ok, lo estoy viendo desde ahí, lo entiendo y ahora puedo lograr algo diferente, funcionar desde un otro operar. Hacer un presupuesto en pareja es una tarea súper desafiante. No es difícil hacerlo
en el sentido formal, o sea, pesco un Excel, lo hago. En tres partes, claro. Partes, lo necesario, los gastos de emergencia, el día a día, lo cotidiano, lo que puede salir, los intereses tuyos, etcétera. Yo lo hago constantemente cuando hago cálculos de pensiones de alimentos. Sin embargo, sentarse a hacerlo es lo difícil. Entonces, diría yo que este es como el libro previo que hay que leer para después educarse financieramente. Claro. Porque en el fondo tú vas a entender de por qué te ha costado tanto sentarte, por qué te cuesta revelar quizás cuánto es lo que ganas, por qué a tu pareja no le cuesta tanto mostrarte su liquidación de sueldo. ¿Pensará que su valía no es suficiente? ¿Que tú lo vas a encontrar insuficiente? ¿Que vas a pedirle más de lo que él te puede dar? ¿Que no te va a ser capaz de poner un límite? Entonces, hacer un presupuesto en pareja es como muy alcahuete. Te va a decir, porque en el fondo es como es muy, ¿cómo se dice algo? Alcahuete era un sinónimo como... te muestra mucho de lo que hay en esa familia. Porque te muestra, por ejemplo, en qué estamos aportando. Se nos está yendo toda nuestra plata a la casa y en realidad para mí lo más importante es la educación de nuestros hijos. Nos estamos yendo todos los viajes. Significa que queremos demostrar algo hacia afuera. La pareja no se pone mucho de acuerdo en qué nivel de vida quiere. Trabajamos sobre supuestos. Yo creo que tú vas a querer esto, entonces no te querer defraudar. Francisco Ackerman siempre habla de que él vivía endeudado por hacerse como el más galán, no sé, él siempre habla de eso. Y claro, como cuánto hay de nuestra valía también puesta en eso. Entonces, creo yo que es fundamental en pareja consensuar el nivel de vida, pactarlo, qué es importante para ti, cuáles son realmente tus no transables, no que la educación, el colegio, sí, porque a mí me importa por esto. Entonces, vamos nuestro presupuesto para allá. Sí, yo creo que, y cada vez me convenzo más de que las decisiones que tomamos con el dinero no tienen nada que ver con el dinero. Total. Que ver con cosas mucho más profundas que eso. Bueno, parte de lo que tú hablas también, y me encanta el título del libro de la Fran, Lo nuestro es nuestro. Me gusta el título porque es un tema finalmente para las parejas muchas veces conversarlo, etcétera. Y ahí te quería preguntar, al momento de casarse, ¿cómo saber cuál es el régimen? Estoy en etapa avanzada porque estamos asumiendo que la pareja ya habló de estos temas. Entonces, ¿cómo saber qué régimen conyugal me conviene? ¿Tengo que irme con separación de bienes, sociedad conyugal? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Súper buena tu pregunta, pero partiría con una cosa antes. ¿Decido formalizar o no formalizar? Creo yo que eso es demasiado importante cuando las tasas del matrimonio han bajado un montón. En Chile tú puedes formalizar a través del matrimonio el acuerdo de unión civil, ¿ya? El acuerdo de unión civil nace en el año 2015 y es el resultado de una lucha de años de las parejas homosexuales que querían tener una regulación parecida al matrimonio de sus relaciones patrimoniales. Querían ser herederos el uno del otro, querían ser parientes el uno del otro. Ellos vivieron siempre en convivencia desformalizada. Y en Chile es súper importante saber de que la convivencia, salvo algunas normas aisladas, no se considera una relación formal, claro, como a diferencia de otros países. Eso es muy importante para los extranjeros porque de repente ellos funcionan en base a sus legislaciones extranjeras y acá en Chile es distinto. Lo que realmente pesa en la ley es tener matrimonio o tener acuerdo de unión civil. ¿A qué me refiero con que pesa en la ley? Es que te entrega un pool de derechos que tú, para decir quiero estar en convivencia, me quiero casar, tienes que saber para realmente descartarlo con conocimiento. ¿Cuál es ese pool de derechos? El acceso a un régimen de bienes, es decir, a cómo nos vamos a organizar mientras dure el matrimonio y sobre todo cómo nos vamos a repartir al término, si es que esto no funciona. En segundo lugar, acceso a la compensación económica, que es este derecho que tiene cualquier persona que se haya dedicado en mayor medida a los hijos y al hogar y que por esa razón tenga un menoscabo al momento del divorcio, un menoscabo económico y puede demandar una indemnización, que es vital para muchas de las mujeres que en el fondo ejercen este rol de cuidado. Y entre otras, pool de derechos que tiene el matrimonio y versus la convivencia. Entonces, yéndonos al matrimonio, tenemos que entender dos bases. Yo quiero que lo que vamos juntando como nosotras como pareja, este libro, este sillón, este set, ¿lo repartamos miti-miti al final o no? Claro. Esa es la gran pregunta. No, yo prefiero que cada uno con lo suyo. Perfecto. Y de hecho en Chile la separación de bienes es el régimen más adoptado por los profesionales. 72% de los profesionales en Chile eligen ese régimen. ¿Por qué? Porque claro,
sin hijos, los dos trabajamos, los dos nos sustentamos, los dos tenemos nuestro sueldo, nuestras inversiones, todo bien. Pero nadie sabe que al cabo de 10 meses después de tu primer hijo, tú vas a ganar un 35% menos si eres mujer en Chile. Y no planificaste eso. Entonces, los regímenes de bienes que existen en Chile, tenemos la visión más colaborativa, solidaria, que es la sociedad conyugal, la participación en los gananciales, y por otro lado, el más individualista, la separación de bienes. Entonces, es fundamental que como familia, si quieren tener hijos, se planifiquen en base a, bueno, ¿qué va a pasar si es que alguno de los dos va a tomar ese rol de cuidado en mayor medida? Porque va a entrar en una dimensión no pagada. Los roles de cuidado no son remunerados. Y por supuesto, si es que estoy más en casa, voy a estar menos afuera ganando plata. Voy a tener menos acceso al crédito. Voy a tener un contrato más precarizado. Voy a no tener contrato. Voy a boletear, etc. Entonces, finalmente, las inversiones que yo voy a poder hacer van a quedar a nombre de la persona que sí tiene acceso al crédito. Y si yo estoy separada de bienes, generalmente, y digo generalmente porque existe al revés, van a ser de la persona que sí puede tener acceso a un contrato, al financiamiento, que es el hombre. Claro. ¿Me cachas? Claro, sí. Hay que hacer esa conversación incómoda porque si no, después los conflictos pueden crecer aún más. ¿Qué opinas tú de esa frase que dice las parejas deben planificar sus finanzas como si se fueran a separar? Es que justamente la elección del régimen de bienes es una conversación súper incómoda. De hecho, para mí fue súper incómodo hablarlo con mi marido. Antes de casarnos yo tenía todo listo, los zapatos, las flores, el lugar del matrimonio, pero nos faltaba conversar ese tema. Para él era lógico que era separación de bienes. Todos nuestros amigos estaban casados en esa lógica. ¿Por qué hacer algo distinto? ¿Por qué innovar? Y ahí fue cuando yo le conté, un poco retomando lo que dije al principio, cómo mujeres profesionales terminaban en el momento del tribunal en el divorcio. Mujeres que yo no entendía por qué, después de años de dedicarse al hogar, ellas estaban en el momento del divorcio con una mano por delante y una mano por detrás, mendigando que la casa familiar fuera también de ellas. Y ahí mi marido dijo, chuta, tenés toda la razón, y nosotros teníamos en la idea en la cabeza de tener hijos. Teníamos la idea también de que alguno de los dos adultos se dedicara en mayor medida a ellos, al menos al principio. Y así fue. Le hizo mucha lógica. Obviamente que con resistencia, quizás un poquito, pero ahora ya lo entiende y ya es un embajador más de la que ya puertas adentro, no le queda otra. Pero por lo mismo, entonces creo yo que es una conversación que hay que tomársela en serio cuando te vas a casar o convivir. Creo que también la convivencia podemos hacer acuerdos, entre comillas, simular lo que sería un régimen de bienes, pero también en la convivencia. Vamos a comprar una propiedad, perfecto, vamos a vivir en ella. ¿Quién de los dos va a pagar el supermercado? ¿Quién de los dos va a invertir en el dividendo? Ojalá que esa propiedad esté a nombre de los dos. Ojalá que la propiedad familiar esté a nombre de los dos, que podamos hacer inversiones, un departamento quizás de inversión por allá, oye, ahora el segundo departamento, si tenemos la fortuna de poder hacerlo, para la otra persona, para que vamos quedando como neteados. ¿Qué pasa con tus cotizaciones previsionales? ¿Vamos a tener acceso a una misma vejez? ¿O lo nuestro es nuestro? En la medida que estemos juntos, claro, vamos a tener una regia vejez, pero si estamos separados, tú te vas a ir debajo del puente y yo voy a quedar con mi superpensión. Entonces, claro que es relevante y sobre todo es un súper reconocimiento para este trabajo que por siglos han hecho las mujeres, que son los trabajos de cuidado que son invisibilizados totalmente. Tú sabes, Romy, que si tú haces el costo de reemplazo, en el fondo, de todos los trabajos de cuidado, de cocinar, de llevar al transporte escolar, ir a buscar a los niños, contener, educar, hacer todas las tareas, etcétera. ONU hizo creo que es Comunidad Mujer, hizo un estudio respecto de cuánto pesaba en el PIB. Los trabajos de cuidado juntos, llevados a número, pesan más que cualquier otra rama de la economía en Chile. Pesan más que la minería. Pero, es justo lo que nadie quiere cotizar ni valorar. Entonces, este trabajo que estoy haciendo yo, hablar de estos temas de plata, realmente genera un reconocimiento explícito en papel a esas personas que por miles de años han llevado el lomo de la carga de la casa sin ningún reconocimiento explícito en la sociedad. Claro. Yo sé que no resuelvo
todo, pero la verdad es que cuidar, teniendo la seguridad económica, que la casa está inscrita también en el conservador de bienes raíces a tu nombre, genera un cambio sideral en la relación de pareja, si es que está a nombre de solo el proveedor o el hombre. Claro. Y te genera la libertad de poder decidir, ¿yo me quiero quedar en esta relación o me tengo que quedar? Claro. Y ahí tocamos un tema súper delicado, que es la violencia económica. Sí, oye, tocaste un temazo que ya vamos a ir para allá. Fran, está demasiado interesante lo que estamos conversando, pero vamos a pasar al segundo bloque y tengo que contarles algo. Porque yo sé que en este podcast hemos hablado muchas veces de inversión, pero hay una que para muchos sigue siendo la más importante, la casa propia. En Inmobiliaria ESEPE encuentras proyectos en Puente Alto, Oriente y Buin, con venta en blanco, verde y entrega inmediata. Modelos de hasta 5 dormitorios, buena conectividad y entornos que combinan lo mejor de la ciudad con la tranquilidad de la naturaleza. Además, te asesoran en todo el proceso financiero, así que ya lo sabes. Descubre tu próximo hogar en sp.cl o en su Instagram @inmobiliaria_sp. Fran, tocaste un tema que es un tema que tiene que ver con la violencia económica, la dependencia económica, que en la mayoría son mujeres las que lo sufren. También hay hombres que padecen de esto, pero sabemos que en la mayoría las mujeres lo viven finalmente. ¿Cómo una mujer, como una persona, puede salir de ese loop? Reconocer primero que estoy situado en ese lugar y cómo salgo, porque es difícil finalmente. Sí. Me tomo mi tiempo porque no es fácil. Hablar de violencia económica es algo súper reciente también. De hecho, hace solo algunos par de años está recogida como tipificada en la ley como violencia económica. Antes se hablaba de violencia. ¿Sí? Violencia física, violencia psicológica, incluso violencia vicaria, que es cuando tú, en el fondo, utilizas a los hijos como para ejercer violencia contra la madre o el padre. Y la violencia económica, te diría yo que ha sido muy normalizada en nuestra sociedad. Muy normalizada. Y ojo, esto no quiero decir que haya una avalancha ahora de que no me manden DM como, oye, yo sufro violencia económica, porque obviamente que hay un espectro, ¿sí? Y los casos en que efectivamente tu pareja no ha sido flexible para que tú ejerzas un trabajo donde se te niegue o se te exija hacer algo para darte o no sustento económico, donde se te bloqueen las tarjetas de crédito, etcétera. Obviamente que si es reiterado, puedes en el fondo interponer una denuncia por violencia y tener las sanciones adecuadas para eso. Sin embargo, hay un sinfín de conductas que son en zona gris y muy toleradas, que la verdad es que uno como que no sabe si es o no violencia económica, y también abordar este tema con la pareja también puede ser muy difícil, porque la verdad es que si tú te sientes violentada, tu pareja tampoco lo va a tomar muy bien y va a ser difícil. Entonces, te diría yo que primero como entender de que la violencia, cuando es violencia ya tipificada, es sistemática, es grave, y entender que hay otras formas de operar que tienen que ver un poco con lo que conversábamos en el bloque anterior, de dónde nos hemos parado o desde el rol que cada uno entiende que tiene que operar en la casa, como además desde el protector, etcétera, y que no es con dolo, no hay una mala intención detrás. No quiero con esto justificar en ningún caso las violencias, claro. Por favor, o sea, que se extienda súper claro, pero, por ejemplo, una conducta de control puede ser que yo te doy un presupuesto súper acotado semanal para que la otra persona organice las compras de la casa. Porque yo tengo en mi mente una experiencia, yo proveedor, tengo en mi mente una experiencia de escasez tremenda, entonces yo estoy así controlando el dinero a full y le doy solo lo acotado. Entonces esa persona que hace las compras en el supermercado se siente un poquito como amarrada a esto, y cada vez que tiene que sentir que pide plata más para que poder tener mayor presupuesto, la verdad es que se genera una dinámica de poder súper, súper nefasta. Y lo que mata las relaciones finalmente no es la falta de amor o el dinero, sino que las relaciones de poder asimétrico que se generan al interior. Cuando tú sientes de que
dependes de otra persona o las decisiones las toma uno de los dos y no es una relación bilateral, no hay que ser un genio para saber de que eso va generando una grieta que al final de los tiempos, la verdad es que va a ser una factura demasiado cara de pagar, porque no va a haber qué recompense esa grieta, ¿me entiendes? Esa lejanía. Entonces, súper importante como no normalizar la violencia. Creo yo que si es que estamos en una situación, asesorarse. Y también plantearlo como desde la base en que si es que existe una asimetría de poder, más vale que desde hoy la reparemos, porque si no esta relación no va a prosperar. Claro. Y es lo que yo recibo mucho en mi consulta, parejas que ya llevan mucho tiempo funcionando, que quizás no sabían de esto de los regímenes de bienes al principio y que llegan 10, 15 años después de matrimonio, donde se dan cuenta de que existe un verdadero desequilibrio y uno de los dos no tiene seguridad económica. Entonces vuelven a mí como una especie como de Fran, ayúdanos a simular un escenario mucho más equitativo para que ambos dos tengamos la certeza de que estamos en esta relación porque queremos estar y no porque tenemos que estar junto al otro. Y para mí ese programa, esa interacción que yo hago con estos clientes, que es difícil para los abogados, tenemos que inventar miles de figuras como así y cosas que no se han creado, se llama realmente una renovación de votos. Realmente esa es la renovación de votos. No es la fiesta que tú haces a los 20 años de casarte en un lugar precioso. Ojalá hazle igual, qué rico, compartir con tus cercanos. Pero si realmente quieres dar una prueba como fidedigna de que tú estás viviendo esta relación en igualdad de condiciones, creo yo que una revisión respecto de cómo está el patrimonio, cómo están nuestras cotizaciones, cómo están nuestros seguros, etcétera, vale la pena tomarse el tiempo y hacerla. Sí. Yo creo que es incómodo porque se tiende a confundir a que si me preocupo mucho de estos temas, entonces no te amo lo suficiente. Me encanta. Me encanta porque mejor no hablar de ciertas cosas porque, bueno, decir que estamos parados en el amor incondicional, que es una falacia total. Queridos auditores, cada 4 matrimonios que se están celebrando en el registro civil, en la oficinita de al lado se están inscribiendo 3 sentencias de divorcio para que lo tengan ahí presente. La verdad es que vivimos mucho tiempo, además, Romy, entonces esto de pensar en las relaciones para el resto de nuestras vidas igual está un poquito obsoleto. Hay que ser mucho más realista y como yo le digo a mis clientas, esto es como un contrato de arriendo. Se va renovando año a año la relación de pareja, vamos viendo si tenemos que recalibrar alguna cosa y damos el sí a 3 meses antes del término, perfecto, seguimos. Se me fue la pregunta, pero era muy buena. Si me preocupo mucho del tema de Lucas es porque no te amo demasiado. No te amo demasiado. ¿Tú te comprarías, Romy, un auto que tuviera así a todo cohete las comodidades, el sunroof, tuviera parlantes Bose, asientos de cuero, pero que no tuviera cinturón de seguridad? No. Ni loca, ¿no? Uh-huh. Entonces tendemos muchas veces a confundir confort con seguridad económica, porque muchas personas viven vidas cómodas, viven vidas sin necesidades aparentes, sin embargo, un pequeño accidente, una muerte, algo deja la escoba y en el fondo genera una crisis gigante. Entonces, no confundamos confort, que es una vida cómoda, versus seguridad económica. Porque es tal cual si tú te compraras un auto sin cinturón de seguridad. Y creo yo que ninguno de los dos quiere eso para su vida matrimonial. Claro. Fran, ¿y cómo las parejas tendrían que distribuir sus finanzas, como el presupuesto? Porque hay fórmulas que dicen 50 y 50, hay otros que dicen proporcional a lo que gana cada uno, hay otros que dicen pozo común. Para ti, ¿cuál es la ideal si es que existe para ti un ideal? Me encanta la pregunta, pero también creo que hay tantas formas como parejas, ¿sí? Y yo siempre para ordenar divido 3 como grandes temas. Divido el día a día, que se tiene que ocupar la pareja, después viene el patrimonio que vamos formando y después viene la vejez. Son como grandes capítulos. Y en el día a día está esta pregunta. Y esta pregunta se hace después de hacerse una pregunta previa, que es, ¿qué estilo de vida queremos tener? ¿Estamos de acuerdo con el estilo de vida que queremos? Consensuamos eso primero. Y no nos olvidamos de que también nosotros somos personas, porque por lo menos en mi caso particular, yo tiendo a invisibilizar mis intereses por los intereses comunes.
¿ya? Entonces somos personas, somos dos naranjas, no somos medias naranjas, somos dos naranjas que rodamos juntas hacia un proyecto común. Y esa naranja, cada una tiene también sus intereses personales. Entonces, en este presupuesto, también en alguna parte tiene que estar contemplado para dónde va cada uno de nosotros dos, qué quiere estudiar cada uno, cuáles son nuestros hobbies, etcétera. Y la que quizás la que más me gusta es, respondiendo a la pregunta del estilo de vida, es también hacerlo proporcional a los ingresos económicos. Esa me parece, es la que yo también experiencié y la aplico, y es la que me parece más justa, y es también la que se aplica en el Código Civil cuando tú tienes que calcular una pensión de alimento futura, que podríamos decir que es la única norma que existe en relación a presupuestos. También se aplica la proporcionalidad en base a los ingresos de cada uno. Perfecto. Sí, yo creo que lo importante es que las dos partes estén de acuerdo, porque si no, después genera fricción. ¿Cachai? Genera mucha fricción. Me acordé justo ahora, no sé por qué, de un caso de donde ella era muy lectora y quería que sus hijos también leyeran mucho. Si bien era un tema de plata, de nuevo, a él le incomodaba que el presupuesto familiar se fuera en libros. Lo encontraba innecesario, lo encontraba como no con tanta importancia. Y al final lo que terminaba ella haciendo para ahorrarse esa conversación o resolver ese problema era que ella lo gastaba aparte. Entonces, en vez de estar ahorrando esa plata que él ahorraba, ella se lo gastaba en eso que no se había conversado en familia para poder hacer una estrategia mucho más equitativa. Entonces, termina pasando un poco eso, y le pasa mucho a las mujeres que también llevan la administración, que de repente, no sé, pues, hay una mesa que está picada, entonces, ¿para qué lo voy a decir? Si total, lo compro yo nomás. Y lo compro. Y la otra persona ni se enteró que la mesa estaba picada, y como no hace la administración del día a día, mucha de esa plata que se va, que son los gastos como más fantasmas en decoración o en poner planta o lo que sea, termina yéndose de un lado para evitarse esta conversación sobre los gastos que tenemos que hacer para la casa, para la mantención. ¿Y qué termina pasando? Es que, en verdad, esa plata se fue en planta y no se fue a mi APB, por ejemplo, que la otra persona en la oficina, en el fondo le llegó su sueldo, al tiro derivó para la APB, y la otra persona no, porque llevaba la administración, por ahorrarse esta pelea, se supone, de conversación de dinero. Claro. Entonces, si no la tienes, esa insatisfacción se van acumulando en una grieta que cada vez se va haciendo más y más grande. Y termina después pasando que, para terminar esta relación, porque en realidad no pasa nada grave, bueno, te pongo el gorro y así, listo. Y así ya tenemos la causal grave, porque en definitiva estos son como cosas súper normalizadas. Entonces nadie habla mucho de estos problemas reales. Claro. Perdón. De hecho, se me han acercado muchos terapeutas de pareja que con la guía Puertas Adentro, que es este lema que yo he instalado durante todos estos años, les da muchas claves de entender dinámicas que ocurren al interior de la pareja y que no muchas veces son verbalizadas o vistas por la ciencia terapéutica, los psicólogos, etc. Entonces, el aporte también jurídico hace como una mezcla súper rica, de riqueza, para poder entender mejor el conflicto de pareja. Y ojo, el conflicto de plata en general, porque estos temas, la versión número 2 del libro, tiene que ver con las platas que pasa con los hermanos, las herencias. Ay, sí, ¿Quién no conoce una familia o quién no es una familia cuyos hermanos se pelearon por plata? Porque entendieron, por ejemplo, de que una estaba pidiendo más de la herencia porque cuidó hasta los últimos días a la persona que falleció. Entonces ella quiere un afán de reconocimiento. Entonces, si te das cuenta, los humanos son súper simples. Necesitamos pertenecer, bienestar, seguridad, reconocimiento y pertenencia. Entonces, estos temas trascienden en el fondo no solo la pareja, sino que la relación laboral, también la relación entre hermanos, las relaciones de empresas familiares, donde se mete el primo, donde se mete la cuñada. Y entonces creo yo que ahí hay esta información respecto de mezclar lo jurídico con lo terapéutico, con esta visión un poco más integral de la historia, de por qué funcionamos en base a los sesgos de género, genera mucha información novedosa y fresca para poder realmente resolver los conflictos que se nos aparecen a todo el mundo. Claro, es importante conversar con la pareja estos temas, llegar a acuerdos y revisar los acuerdos, porque de repente podemos después cambiar de opinión, y es súper válido querer cambiar de opinión, cambiar de objetivo, y decir, ¿sabes qué? Hoy día ya no me motiva en nada ese auto que hablamos hace 6 meses atrás, ahora me motiva esta otra cosa, así que me gustaría ahorrar para esto, ¿cachai? Y estar revisando los acuerdos. Y ser socios estratégicos, creo yo, que eso es
lo fundamental. Tú eres socia real de tu marido. En mi caso, si bien nosotros ahora ya nos formalizamos, somos socios también, mucho tiempo él apoyó mi emprendimiento, mi ejercicio independiente. Y finalmente él se daba cuenta de que yo estaba trabajando para brillar en algo que a mí me apasionaba un montón. Y él confiaba en mí. Y mucho tiempo quizás yo no gané ni un peso, porque estaba, no sé, pues nosotros partimos en esto, de repente como que no hay retribución inmediata, es un bambú que se va generando, son raíces fuertes que se van generando y que de repente aparecen. Y todo ese sostén, toda esa confianza tiene que ser hablada, porque él se casó con una abogada que generaba lucas y de repente yo pasé a ganar 0. ¿Dónde está esa? A mí me estafaron, podría haber dicho, ¿cachai? Y yo le decía, no, tranquilo, mira, acá está mi estado de resultados, acá este es mi proyecto, yo tengo un deadline a tal fecha, si no me empleo, yo sé que para ti es duro sostener el rol del proveedor infinito, pero esto no es infinito, tú tranquilo, ¿me cachai? Es como realmente una conversación empática, donde yo también me pongo en sus zapatos. No es que yo sí voy a emprender y me da lo mismo porque a mí me mantienen, estáis loca. O sea, esto es realmente, y él hoy día, que ya esto está dando fruto, gracias Bambú, y en definitiva estoy magnetizando las clientas que yo quiero atender, a los clientes que quiero atender. Yo hago procesos de divorcio colaborativos con esta idea un poco más terapéutica, como de la versión yo no soy terapeuta, por favor, pero la verdad es que me gusta mucho más realmente llegar a la raíz del conflicto y proponer acuerdos luminosos, acuerdos asertivos, acuerdos interesantes para que esa familia realmente tenga una mejor salida. Entonces, ahora que ya estamos viendo los frutos, mi marido es como, ¡ah, bacán, qué rico! Fan número 1. Fan número 1, y ahí estaba ahí para mi lanzamiento, y que mis hijos también vean que no solamente el papá trabaja, y que la mamá también trabaja, y la mamá escribe libros. Que se apoyan, que son equipo. O sea, sin ir más lejos, no sé cómo fue tu experiencia con escribir el libro, pero la verdad es que cuando yo tengo la oficina en casa, entonces para mí era súper difícil tener momentos para escribir. Esos momentos que tú necesitáis quizás 3 horas solamente para centrarte y luego las 3 horas recién aparece la primera palabra. Entonces el proceso de escritura fue como realmente un trabajo en equipo donde yo me iba el fin de semana completo, no sabía nada de la carga mental, no tenía idea qué ropa se ponían, dónde iban a almorzar, a qué cumpleaños iban a ir, si compramos o no el regalo, etcétera. Todo eso se encargaba mi partner y yo me podía concentrar finalmente en la escritura. Y eso no salió sino gracias a una conversación, a que tenemos que ponernos las pilas para hacerlo así, y él lo entendió y se logró. Pero a punta de conversaciones asertivas. Claro, y buscar ayuda, o sea, terapias de pareja, terapeutas personales. Yo soy fan de la terapia. Siempre ir revisándose, escuchando podcasts, que también es súper bueno para ir reflexionando, etcétera. Sí, muy, muy importante eso. Oye, Fran, acá igual hablamos, bueno, hemos hablado harto de plata, pero de tus platas. Hay una pregunta para ti. Todos hemos cometido errores. Yo no soy quien para juzgar porque la verdad probablemente yo tengo un tejado de vidrio gigante. Pero ¿te acuerdas de algún error financiero que digas, no, esto no lo debería haber hecho, esta decisión estuvo muy mala relacionada a algún tema de dinero? Mira, ahí voy a hacer como un spoiler. La verdad es que yo te diría que en los temas financieros me metí hace muy poquito. Yo era muy niña con relación a los temas financieros. Ponte tú como, claro, mi primer sueldo, yo lo único que quería era irme de la casa de mis papás, vivir mi vida, comprarme mis cosas, viajar. Tenía 25 años, ojalá que alguien me hubiese dicho como, a ver, tenía un sueldo, un contrato fijo, puedes comprarte hoy día una propiedad que va a estar pagada. No lo hice, entonces me farrié 10 años y me compré mi primera propiedad recién a los 38 años, ponte tú. Mis primeras propiedades de inversión. Y que para mí, Romy, o sea, en ese momento de la firma de la compraventa, fue como un momento psicomágico. Yo soy la primera propietaria mujer de mi familia entera hacia atrás. Y me emociono cuando lo digo, pero realmente como que ahí me abrazo, esto que hablábamos un poco antes, de por qué no la pude comprar a los 25. Tenía toda lógica. Sí, ¿cómo le iba a comprar a los 25? Tenía que pasar por mucho proceso terapéutico antes de poder sentarme a esa notaría, firmar y agarrar esa responsabilidad. De partida, ver que podía ser una posibilidad. Brígido. Entonces, trascender esos como creencias o muros que uno misma no uno misma, en el fondo todo nos hace, que con el contexto nos hace hacer,
no es fácil. Entonces, si me preguntaste por el primer error, quizás, claro, mirando hacia atrás, mi primer error fue no haber sido inversionista desde muy chica, pero hoy a mis 40 años entiendo por qué no lo fui. Y así como yo hoy día pude hacer mis primeras inversiones inmobiliarias a los 38 años, espero que mi hija Elisa las pueda hacer, sí, a los 25. O mi hermana, que tiene 10 años menos que yo, ahora estábamos viendo cómo lo hacemos para que ella pueda pensar un poco diferente del switch que yo tenía. Entonces vamos siendo faro para otras mujeres de tu familia, para nuestras vecinas, para nuestras amigas. Y eso te diría yo como respecto a esa respuesta. Sí, es muy bonito lo que dices, porque ahora justo me acordé de una escena de una película que se llama Pasante de moda. No sé si la viste. La Anne Hathaway. Ajá, sí. Y ya, sí. Pues, ella es muy exitosa con su negocio. Su pareja decidió quedarse en la casa para que ella pudiera levantar este negocio. Y en un momento, como ayudante está en un parque con 2 apoderadas del colegio que dicen como, hoy sí, ella trabaja todo el rato. Y él le dice como, sí, deben sentirse orgullosas que una de ustedes lo esté logrando. Como que él lo hace con un poco de ironía. Y que finalmente creo que es eso, entre las mismas mujeres, alegrarnos por las que lo han logrado y preguntarles cómo lo hiciste, qué hiciste para poder seguir ese camino, ya sea para las generaciones de arriba o para las pasadas. A mí me llama mucho la atención mi mamá falleció hace 10 años, pero a veces decía frases tipo como, a mí me hubiese encantado. Y yo siempre le decía, pero hazlo, estás a tiempo. Y claro, en su Matrix, en su registro, habían cosas que de plano no eran posibles nomás, porque lo que tú decías, su contexto, y a muchas mujeres les puede pasar eso. Entonces, por lo mismo, ver que otras sí lo logran o sí hacen cosas que parecieran ser imposibles, sí, es importante. Yo saqué mi licencia a los 31 años, 33 años. En algún momento dije, bueno, nunca voy a manejar. Entonces me llenaba de excusas como tipo, no me gusta manejar, ¿cachai? Y finalmente es como, no, uno puede ir rompiendo con esas barreras y es importante también para las generaciones que vienen. Y cuando tú hablas de error, finalmente tú eres mucho más compasiva con ese error que hiciste hacia el pasado. No podía hacerlo distinto. Y ahora aprendí y ahora lo hago distinto. Exacto. Oye, Fran, ¿a ti qué te gustaría ver, qué cambios te gustaría ver en Chile para que el sistema sea mucho más justo con las mujeres en temas de dinero? Súper. De partida hay que es mi tema, digamos, los regímenes de bienes. Yo asesoro a novios, tengo mi taller ahí. Me gustaría ver ya una modificación que ha estado durmiendo en el Congreso hace más de 20 años, que tiene que ver con el cambio de la administración en la sociedad conyugal. Hoy día la sociedad conyugal, que es el régimen de comunidad como más conocido, muchas mujeres lo descartan por una norma anacrónica que permanece ahí, que es que el marido, por ser el marido, es el jefe de la sociedad conyugal. Y como tal administra todos los bienes, no solo los bienes de la sociedad conyugal, sino que también los de la mujer de soltera. Entonces genera demasiada resistencia para cualquier mujer que trabaja y que genera su renta independiente. Entonces la modificación de esa norma creo que tiene que venir sí o sí para abrirnos a la posibilidad de elegir con mayor frecuencia este régimen, que para mí es una de las formas más preventivas de paliar el costo de la maternidad que todavía sigue sosteniendo las mujeres en el 2025. ¿Ya? Por más que sentamos que hay un cambio en la paternidad, en la corresponsabilidad, todavía en el fondo hay un switch automático, un sesgo de género que opera, de que las mujeres son las que hacen el trabajo de cuidado en mayor medida. Y eso genera un impacto en nuestro bolsillo. Tenemos contratos más precarizados, menos horas de trabajo, por ende menos remuneración, menos cotizaciones, menos ahorro, menos acceso al crédito, menos patrimonio en definitiva y peor vejez. Entonces creo yo que los regímenes de bienes pueden ser una súper buena forma preventiva para paliar el costo de la maternidad. Eso sería por un lado. Lo otro es que yo me siento tremendamente orgullosa de ser la divulgadora pop del costo de la maternidad o penalización por hijo, que es una terminología que se ocupa en la doctrina súper harto. O sea, esto hace tiempo que se habla, pero hoy día ha tomado mucho vuelo. También en la prensa se habla mucho más porque se entiende de que hoy día ser madre es un salto al vacío. ¿Por qué? Porque tú ves que tu carrera profesional se va al tacho, que no tienes ninguna red de cooperación, que no hay está la penalización por tu sueldo, etcétera. Y hoy día con la baja tasa de natalidad, esto es un tema país, porque en el fondo falta mano de obra para sostener a todo este triángulo invertido que se está produciendo con la vejez hacia arriba.
Así es que estoy súper orgullosa de contribuir en ese debate, a hablar del costo de la maternidad, a hablarlo en términos propositivos, de decir que esto puede ser paliado desde adentro de la casa. Yo siempre he sostenido que el techo de cristal, ¿has escuchado esa expresión de que tienen las mujeres al momento de subir de nivel en las empresas? Se habla del techo de cristal, de que llega un minuto en que nos siguen subiendo por este famoso techo de cristal, que son todos los sesgos. Yo sostengo que ese techo de cristal lo encuentras en tu casa muchas veces, porque yo puedo llegar con una regia propuesta de mi trabajo. La empresa ya entendió que necesita el talento femenino, entonces hace propuestas interesantísimas a mujeres. Yo te quiero a ti en la mesa del directorio, yo te quiero a ti en la gerencia, yo te quiero a ti viajando y hablando con los clientes porque tienes un talento gigante. Y yo me voy con esa propuesta a mi casa y veo que mi partner no está haciendo ninguna adaptación en su trabajo, en sus horas de trabajo, en elegir el trabajo práctico o cambiarse para que yo pueda tomar ese rol. La verdad es que yo igual voy a tener que declinar esa oferta, porque mi sistema familiar va a ser aguas y yo no lo voy a hipotecar por eso. Entonces, esa es la conversación interesante que se está hablando también en los montones de empresas que he tenido el placer de poder ir. Es esa conversación, es tener también, tú tienes gente a cargo que, por ejemplo, es papá, a los papás los felicitan y a las mamás dicen como, chuta, ya, voy a tener que buscar un reemplazo, ya, cambiar eso. Se dice en Chile que los hijos vienen con la marraqueta bajo el brazo, pero parece que esa marraqueta no alcanza para las mujeres, alcanza para los hombres nomás. Claro. Y el bono llega para allá, pero no llega para acá. Por favor, que en este podcast que alguien comente si es que por ser mamá te ha llegado algún bono, versus por ser papá. Probablemente, este es un hombre responsable que ahora tiene a cargo una familia, bonificación o aumento de sueldo. Esas cosas pueden ir cambiando. Si es que tú tienes un trabajador a tu cargo que es papá, oye, ¿vas a hacer alguna modificación en tu horario para que tu mujer pueda volver a su trabajo? ¿Cómo lo van a hacer con las cotizaciones de ella mientras está independiente, etcétera? ¿Han pensado en qué seguro, no sé qué? Y de partida no condenarlo porque se va a tomar sus 5 días, sus 5 pequeños y precarios días de postnatal. Eso sería una súper buena modificación. Sí. Porque hoy día existe entre comillas, un postnatal parental para hombres, que la mujer lo puede transferir. El 0,2% de los hombres se toman ese permiso postnatal. Y esa baja tiene que ver no por la idea, que es muy buena que los hombres estén en ese periodo, sino que por el momentum del periodo, porque la mujer tiene que transferir a los 3 meses de la guagua, a los 3 meses siguientes, ¿cachai? Donde quizás la lactancia no está instalada, etc. En Alemania, yo tengo un colega que se fue a vivir allá, se casó con una alemana. Ella hace el postnatal los primeros 6 meses, se instala la lactancia y de los 6 meses al año, él tiene un postnatal obligatorio. Él, donde la huevita ya come, la huevita interactúa un poco más, claro, ya no necesita tanta pechuga o tanta leche, etcétera. Entonces se genera ahí un vínculo súper grande y rico donde esa mujer tiene la tranquilidad de que su partner, la persona con quien eligió tener esa guagua, está a cargo de la guagua. ¿Quién mejor? Claro, obvio, claro. Y se va tranquila a su trabajo. Para el papá también es bueno generar vínculo con sus hijos cuando son pequeños, ¿cachai? Sí. Sí, bueno, tantas cosas que hay que cambiar. Seguiría eternamente conversando contigo, Fran, porque de verdad que es un tema que me encanta, pero vamos a pasar al tercer y último bloque, que son las preguntas más rápidas. Ya, vamos con las preguntas de cierre. Son preguntas rápidas, con respuestas rápidas. Intentémoslo. Como sin pensarlas tanto, como más desde claro, la guata. Ajá. Dale. ¿Separación de bienes o sociedad conyugal? Sociedad conyugal. Lo primero que debes revisar al comprar una propiedad en pareja. Lo primero que debes revisar es que realmente quede a tu nombre. Que realmente que tu nombre aparezca en la escritura, en la cláusula donde dice que tú eres dueña de la propiedad, no autorizándola por bien familiar o cosas raras, que de repente dice, yo aparezco en la escritura, pero en verdad no, tiene que ser propietaria. Perfecto. ¿Personaje que te inspire? Personaje, mi hija, Elisa. Oh, qué lindo. ¿Contrato o confianza? Contrato. Pero lógico, contrato. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Dormir con sueño o comer con hambre? Dormir con sueño. Yo comer con hambre. Lo siento, pero es que amo la comida como buena taurina. ¿Y qué es para ti la verdadera independencia? Es encarnar a la adulta que cada uno es. Entender de que podemos hacernos cargo, que somos capaces, que tenemos la paz necesaria para vivir una vida realmente en libertad.
Me encanta. Eso quiero decir. Me encanta, me encanta. Por último, Fran, recomiéndanos un libro, una película, una serie, cualquiera. Uy, ¿cómo se llama el libro? Pero es la... Nuestro es nuestro. Ah, bueno. Uno súper bueno. No, pero es bueno este libro. Voy a hacer una referencia a mi libro porque muchas personas creen que es solo para me voy a casar y entonces lo leo. No, este es un libro para los que se están pensando en casar, los que están durante una relación y quieren revisar algunas cosas y sobre todo para los que salieron de una relación y quieren entender lo que pasó. Perfecto. Eso. Así que recomiendo mi libro y también recomiendo uno que me leí ahora en las vacaciones, que me encanta leer en las vacaciones, pero no recuerdo el título, pero sí la autora es Delphine de Vigan. Habla sobre la madre. Ya, perfecto. Bueno, Fran, yo te quiero dar las gracias por haber venido a mi podcast. Te aprovecho de hacer entrega de mi planner financiero para que organices ahí tus finanzas. Y pueda ayudar a mis clientes también. Exactamente. Y nada, Fran, de verdad, muchas gracias. No tan solo por haber venido acá y conversar conmigo, sino por el propósito que hoy día estás también aprovechando de compartir con las personas que te siguen y se encuentran contigo en redes sociales. Así que muchas gracias por la labor que estás haciendo también. Gracias a ti. Me encanta conectar con personas, mujeres y hombres que conectan también con el propósito, y cuando te escucho a ti, Romy, con tu sencillez, tu autenticidad en este lugar, en la comida que tuvimos el otro día y en cualquier parte, la verdad es que es un placer que hoy día yo esté magnetizando relaciones con esa calidad, así que muchas gracias. No, gracias a ti, me encanta también toda la conversación que se dio, encuentro que entregaste mucho valor, así que muchas gracias, que te vaya muy bien, y a ustedes también gracias como siempre por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima. Chao, chao.